Lo que no es cierto es que el pueblo mexicano haya decidido que Morena y sus aliados tenían los votos para modificar la Constitución. Les dieron el 54%. No es cierto que tengan un mandato para la reforma de la Constitución. Eso no es así. No les dieron los votos para eso. Y eso es una discusión fundamental, porque requiere y obliga a un acuerdo de Estado. No tienen los votos. Y luego entramos a un tema que ahorita uno de las personas que pasó exponía, una supuesta sobrerepresentación que es absolutamente falsa. Llama mucho la atención la facilidad con la que se miente tratando de manipular con mentiras a la opinión pública. Miren, y voy a explicar este tema porque me parece muy relevante. Para llegar a la Cámara de Diputados hay dos vías, la de la mayoría relativa, que es 300 distritos que están en juego, y quiero decirles, ¿cuántos distritos cree que ganaron la oposición? ¿Saben cuántos? De esos 300, MC, un independiente, el PRI y el PAN solo ganaron 44%. Los 256 distritos restantes fueron ganados por el movimiento de la Cuarta Transformación. Eso representa el 85% de los distritos ganados. Vamos a ir al Senado de México, vamos a ir a la participación del senador Emilio Álvarez y Casa, farsante de derechos humanos y militante del extinto partido del PRD, donde aseveró que no es cierto que la ciudadanía le haya dado el mandato a la mayoría para modificar la Constitución, lo que obliga a un acuerdo de Estado porque no cuenta con los votos suficientes, Morena y sus aliados. Además advierte que es peligroso reformar el artículo 129 constitucional para establecer que las Fuerzas Armadas puedan realizar todas las labores contenidas en la Carta Magna y las leyes de ella de que emanen de esa Constitución. Aquí lo que queda claro es que se están oponiendo al Plan C, por el cual el 2 de junio el pueblo de México votó para que se reforme la Constitución. Hoy con argucias, leguleyas, quieren confundir al pueblo de México. Amigos, vamos a escucharlo y después vamos a ir a la participación de un senador del PRD. Perdón, de Morena. Senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Gracias, buenas tardes. El resultado de las elecciones del 2 de junio dio un mandato claro para que el gobierno continuara. Esa fue la decisión popular. Por supuesto, somos convencidos de que enfrentamos una elección de Estado y no fue en las condiciones democráticas que se hubieran requerido, pero eso tendrá su causa y tendrá su forma de litigio y está en eso. Lo que no es cierto es que el pueblo mexicano haya decidido que Morena y sus aliados tenían los votos para modificar la Constitución. Les dieron el 54%. No es cierto que tengan un mandato para la reforma de la Constitución. Eso no es así. No les dieron los votos para eso. Y eso es una discusión fundamental, porque requiere y obliga a un acuerdo de Estado. No tienen los votos. Sacaron 54%. Y refugiarse en la discusión de los distritos es no hacerse cargo del mecanismo de representación política que tenemos y el modelo constitucional que hoy tenemos. Por supuesto, es tema de discusión y claro que hay un litigio sobre la representación y por supuesto que habrá que discutirlo, pero la diferencia en la urna es lo que establece con mucha claridad un mandato popular. La diferencia en la urna fue de 12 puntos.
Y ustedes quieren hacer esa diferencia de 50 puntos en la representación de la Cámara de Diputados. No solo es un exceso, sino es un fraude la voluntad popular. Y así hay que decirlo. Nos piden que respetemos la voluntad popular para la elección de Claudia Sheinbaum. Nosotros les pedimos que respeten la voluntad popular para la representación en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque de ahí se deriva una discusión básica para la representación de la República. ¿Cuál es la representación de la República? Los temas por venir. Por ejemplo, la reforma judicial. O, por ejemplo, los otros temas como la reforma militar, que infelizmente no se ha querido discutir aquí. El tema del pase de la Guardia Nacional a la Sedena no es de suyo lo más grave. Lo más grave es que en esa propuesta se quiere reformar el artículo 129 constitucional. Y el artículo 129 constitucional, que no se ha reformado desde el 17, lo que establece es que las labores de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz son los estrictamente vinculados con la disciplina militar. Pero ahora hay una propuesta por demás peligrosa. Está proponiéndose la reforma del 129 para que las Fuerzas Armadas puedan realizar todas las labores contenidas en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. Eso es abrir una puerta del tamaño del Zócalo para la militarización del país. Todas las actividades contenidas en la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanan. Es todo el orden político y jurídico mexicano. Y todavía niegan la discusión de la militarización del país. El tema de la Guardia Nacional pasada a la Sedena resulta muy menor con esa discusión. No solo legaliza, legitima lo que indebidamente se ha hecho en esta administración, donde las Fuerzas Armadas están realizando obras, aeropuertos y abusando del concepto de seguridad nacional, generando una enorme discrecionalidad en el ejercicio del gasto público. No, sino que abre un boquete, pero extraordinario el tema, donde las Fuerzas Armadas podrán participar en todas las actividades contenidas en el orden jurídico. Pero lo que resulta más sorprendente es que esa propuesta venga de la quien se dice la izquierda, aquella que se negaba de la represión del 68, del 71 o todo el uso indebido de la Fuerza Armada para la represión. Y ahora esa izquierda abre la vía constitucional para la militarización del país. Eso es lo más preocupante. Y por eso son temas que tendríamos que estar discutiendo acá. No solo es el pase de la Guardia Nacional, que por supuesto es una propuesta fracasada. Por supuesto que la militarización de la seguridad es una propuesta fracasada. El ejercicio que hizo el Estado mexicano para la creación de la Guardia Nacional es probablemente el esfuerzo más importante en los últimos años en materia de esfuerzo de Estado por una seguridad o una institución de seguridad. Pero los resultados están a la vista. Más de 190,000 homicidios, más de 50,000 personas desaparecidas. Y me parece que no estamos conviniendo un modelo de Estado que asuma que los gobiernos estatales tengan las responsabilidades que correspondan y también los desafíos de los municipios. Y no se trata de decir que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas no intervengan porque tienen responsabilidades en el orden compartido de la seguridad. Hay asuntos de la exclusiva competencia de las fuerzas federales. Concluya. Homicidio, narcotráfico. Pediría el mismo trato que se le dio al diputado Hamlet. Muchísimas gracias. Esa es una decisión de la mesa. Gracias, yo voy a ser presidenta. tolerante, pero su tiempo presidenta. ya concluyó, senador. Muchas gracias. Yo solo pediría el mismo trato. Concluya. Y por eso lo que me parece fundamental es que en estos dilemas sí tengamos un acuerdo de Estado. Necesitamos en justicia, en seguridad, en militarización, acuerdos de Estado. Y no podemos venir aquí y decir que no se requiere los votos de la oposición. No solo se requiere, tenemos que construir colectivamente, porque los dilemas no son de Morena o la oposición, los dilemas son de país. Y eso requiere que nos sentemos a construir acuerdos para proyectar entre todas y todos el país que requiere para resolver esos dilemas. Concluya. Por eso apelo a la construcción de acuerdos de Estado y no
a falsear la voluntad Concluya. popular. Por su atención, muchísimas gracias. Vamos a ir a la contestación que le da el senador Israel Zamora de Morena, donde señala que el movimiento de la Cuarta Transformación ganó 30 de las 32 estados que estaban en juego. Cuestiona que la oposición diga que se le está robando representación, siendo que solo ganó 2 entidades federativas. Por otra parte, destaca que la reforma no es un producto de improvisación, sino de diversos foros realizados en el 2023 y de un parlamento abierto. Amigos y amigas, vamos a escuchar cómo le da un calladón de boca con la narrativa que traen que hay sobre representación de diputados por parte de la alianza. Juntos seguiremos haciendo historia. Amigos, vamos a escuchar al senador Zamora. Al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, durante la discusión de esta reforma que, repetimos, no es producto de una improvisación, sino de diversos foros que se realizaron desde el año 2023, también el Parlamento abierto que se realizó en los meses de febrero, abril, que siguen analizándose los resultados para poderlos integrar en el dictamen. La oposición ha presentado algunos argumentos que me parece que ninguno de ellos es sostenido ni legalmente ni moralmente, y voy a explicar por qué. Algunos de los argumentos en contra de la reforma han sido que el pueblo de México no tiene la capacidad intelectual para poder elegir a jueces, magistrados y ministros. Y dicen, es que ¿cómo les vamos a dejar en el pueblo, al que siempre han menospreciado, esa enorme responsabilidad? Cuando la persona que detenta, podríamos decir en nuestro país, al ser la cabeza del Ejecutivo, el mayor poder concentrado, es elegido por el pueblo y siempre ha sido así. Entonces nosotros creemos que ese no es un argumento válido y ya se han dado muchas razones del por cual consideramos que no es válido. Después se ha dicho que esta reforma no es integral. Pues nosotros no hemos dicho que no se debe de avanzar en una reforma al sistema judicial, por supuesto que sí, pero hay que iniciar y este es el primer paso a la construcción de un mejor sistema judicial en nuestro país. El mundo no acaba después de que entre en vigencia o en vigor esta reforma. Por supuesto que van a continuar los trabajos para mejorar ahí sí todo lo demás que integra el sistema judicial, fiscalías, defensoría pública y todo lo demás que se ha dicho. También han dicho que se pretende a través de esta reforma que el Poder Ejecutivo tenga el poder absoluto en la decisión de la Corte o que tenga la forma de manipular las decisiones del Poder Judicial. Algo que resulta también falso porque no se necesitaría reformar la Constitución en virtud de que la próxima presidenta podría colocar a 4 personas más bajo el sistema actual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego entramos a un tema que ahorita uno de las personas que pasó exponía, una supuesta sobrerepresentación que es absolutamente falsa. Llama mucho la atención la facilidad con la que se miente tratando de manipular con mentiras a la opinión pública. Miren, y voy a explicar este tema porque me parece muy relevante. Para llegar a la Cámara de Diputados hay 2 vías, la de la mayoría relativa, que es 300 distritos que están en juego, y quiero decirles, ¿cuántos distritos cree que ganaron la oposición? ¿Saben cuántos? De esos 300, MC, un independiente, el PRI y el PAN solo ganaron 44%. Los 256 distritos restantes fueron ganados por el movimiento de la Cuarta Transformación. Eso representa el 85% de los distritos ganados. Esa es la primera vía. Eso representa
300 curules, que son el 60% de la Cámara, el 85%, de manera legítima, porque fueron los mexicanos los que votaron por el movimiento, se lo dieron a Morena, al Verde y al PT. El restante 40%, o sea, los otros 200 curules, se dan a través de un sistema de representación proporcional. ¿Y quién creen que son los que más se benefician de ese sistema? Ellos, la oposición. Miren, el PAN, les voy a dar unos datos que son muy importantes. El PAN solo ganó, repito, algunos distritos que fueron la oposición en general 44, pero el PAN únicamente ganó me parece que fueron 33 distritos los que ganó, 32 distritos ganó el PAN y va a recibir 36 curules. ¿Saben cuántos ganó el Partido Verde Ecologista de México? El Partido Verde ganó 57 distritos, prácticamente el doble del PAN, y le están dando únicamente 18 diputaciones plurinominales. Es decir, en los 200 curules que no pudieron ganar en distritos electorales, se les está dando el doble y el triple en el caso del PT. El PT debe estar muy molesto porque, habiendo ganado el PT prácticamente con más votos, prácticamente el doble, le están dando a ellos el triple de lo que se le dio en representación proporcional al PT. Por eso es lamentable que traten de mentir. Esas son las consecuencias que se tienen en los resultados electorales. Por eso solo ganan entre todos 44 distritos electorales el 15%. Y si hablamos en el Senado, la derrota es todavía más escandalosa. Imagínense, el movimiento de la Cuarta Transformación ganó de mayoría relativa 30 de los 32 estados que estaban en juego. La oposición, PAN, PRI, MC, solo ganó 2 entidades federativas, y así dicen que se les está robando representación. No, el pueblo de México no quiere que ustedes lo representen, y no lo digo yo, lo dijo el pueblo de México al emitir un voto de castigo en contra del mal gobierno que realizaron durante décadas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador.